Hola, bienvenidos a este nuevo contenido. En este caso vamos a continuar como segunda parte el ejercicio práctico que os proponía relacionado con la incapacidad temporal. En el vídeo anterior veíamos esos tres hitos que os proponía para calcular de forma eficiente una incapacidad temporal. El primero, que era determinar la contingencia y su posible periodo mínimo de cotización. El segundo era calcular la base reguladora diaria y el tercero, aplicar esa base reguladora diaria según la longevidad de la incapacidad temporal con su correspondiente porcentaje, teniendo en cuenta pues la duración que en el enunciado o en las preguntas, en el enunciado del supuesto o en las preguntas nos vayan indicando. Pasamos pues a ver cada una de estas 12 situaciones que os propongo. Bien, pues teniendo claro estas premisas, ¿vale? Ahora vamos a ver algunos escenarios que os he puesto. Algunos son muy sencillos, incluso ya los he podido responder, y otros os voy a advertir de posibles trampas para que pauséis el vídeo, lo penséis y yo después os doy la respuesta. De forma que pues tú mismo vas a ver si caes o no caes en ese error, ¿vale? Lo primero que nos dice es cuál va a ser el periodo mínimo de cotización exigido. Aquí, si hubiese sido una contingencia profesional, que también puede suceder, el periodo mínimo de cotización, la respuesta correcta sería, para el vídeo, piénsalo y ahora te la respondo. Si hubiese sido una contingencia profesional, el periodo mínimo de cotización no se exige, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque no aplica en las contingencias profesionales. Solamente hemos visto que aplican en las contingencias comunes, pero en una de las dos contingencias comunes, porque en accidente no laboral no se exige tampoco periodo mínimo de cotización. Por tanto, aquí, que sí que es una enfermedad común, va a exigirse un periodo mínimo de cotización de 180 días durante los últimos 5 años, ¿vale? Lo teníamos aquí escrito de antemano. Entonces, ¿qué puede pasar muchas veces en los textos de las preguntas con relación a los textos del supuesto? Que aunque aquí te describan algo, en el texto de la pregunta te pueden cambiar el paso. Entonces, mucho cuidado porque a lo mejor tú aquí te haces a la idea ya de que es una contingencia común, pero a lo mejor la pregunta te cambia el paso y te dice, ¿cuál sería el periodo mínimo de cotización en caso de que se hubiese decretado, ¿no? O se hubiese determinado que el hecho causante es causa de un accidente laboral? Y entonces no tienes que responder respecto al texto del supuesto, sino respecto al texto de la pregunta. La respuesta sería, no se hubiese exigido en ese caso ningún periodo mínimo de cotización, ¿vale? Aquí va a ir de forma progresiva dificultando el supuesto, es por lo que de momento no me he puesto a cambiarte las características del enunciado. ¿Cuál es la base de cotización que se tomará de referencia para el cálculo de la base reguladora? ¿Vale? Aquí nos pueden hacer el lío entre los meses que nos proponen, ¿vale? En este caso, como el hecho causante sucede en noviembre, la base de cotización que se va a tomar de referencia va a ser la del mes inmediatamente anterior, la de octubre, que eran 1.800 euros, ¿de acuerdo? Bien, seguimos. De momento son preguntas sencillas, pero que cuando ya entremezcle todas las prestaciones, a lo mejor dejan de no ser tan sencillas porque puedes caer en la tentación de haber respondido que la que se toma es la de septiembre. Porque, insisto, todas las prestaciones se toman la base de cotización de 2 meses atrás, la anterior a la inmediatamente previa del hecho causante, pero la incapacidad temporal se utiliza la inmediatamente anterior. Ahora nos preguntan, en el caso 3, cuál es el importe en concepto de IT que obtendrá Martín el día 11. Aquí es donde yo veo que entra en juego el pequeño esquema que te chive en qué punto de la IT se encuentra. Entonces, no hace falta, como digo, que te pintes el calendario completo, sino simplemente una línea temporal en la que uno al lado de otro vamos poniendo los días, el 10, el 11, el 12. Bien, pues me está preguntando por el 11 de noviembre. El 11 de noviembre es el segundo día. Derivado de que se trata de una contingencia común, es evidente que lo que va a recibir en concepto de IT es cero. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque los 3 primeros días, en caso de contingencia común, no se cobra nada, ¿vale? Y aquí mucho cuidado con lo que decía, que la contingencia común afecta tanto a enfermedad común como a accidente no laboral, mientras que el accidente no laboral no exige periodo mínimo de cotización, ¿vale? Con esas dos variables muchas veces juegan en los exámenes. Bien, como preguntas como estas nos pueden preguntar cualquiera y tienes que saber, pues, cuándo juega
el importe cero, cuando juega el importe al 60% y cuando juega el importe al 75%, ¿vale? Y además, a continuación del importe, te pueden añadir la coletilla de en concepto de obligación del empresario, en concepto de pago delegado, y ahí es donde ya tienes que añadir un poquito de teoría, ¿no?, que te tienes que saber a la simple respuesta de la cuantía económica. Nos vamos con la pregunta 4. ¿Cuál será el coste que el empresario abona en régimen de pago delegado el 10º día de la prestación? ¿Vale? Para el vídeo, piénsalo y responde. Nos están diciendo el 10º día. Si tú cuentas el 10º día, pues yo no partía del primero, sino que hacía las semanas completas. Aquí tengo 7, aquí le añado el 8, ¿vale? 9 y 10. El 10º día es el 19. Si lo haces normal, que tampoco vas a perder mucho más tiempo, el resultado va a ser el mismo, ¿vale? El 10º día es el 19. Estamos en la franja del 60%. Pero tienes que pensar que en función a las opciones que te den, si todas son cuantías, debería haber una que te redireccione a lo correcto, ¿vale? Porque todavía a esa fecha no ha entrado en juego el pago delegado, ¿vale? Entonces, algunas de las opciones, entiendo que 3 pueden ser económicas para que tú, calculando el 60, calculando el 75, respondas, pero y además te mezclarán el 60 y el 75 con unas cuantías u otra, ¿vale? Para que el que se equivoque y vea esa respuesta la marque. Pero habrá una que te indique que no corresponderá pago alguno. ¿Por qué? Pues porque, al menos con estas condiciones, porque el régimen de pago delegado hemos dicho que empieza, como veis en este esquema, el día 16, ¿vale? Entonces, muy importante, ¿vale? Muy importante que no os pillen en este tipo de trampas, porque son trampas que realmente tampoco requieren un control muy dificultoso del contenido, ¿vale? Nos dice la 5. Si Martín perteneciera al sistema especial para empleados de hogar, ¿qué repercusión tendría la pregunta anterior de acuerdo al artículo 251 de la Ley General de la Seguridad Social? Tenéis que saber que en incapacidad temporal, en el caso del sistema especial de empleados de hogar, cambia la responsabilidad del pago. ¿Por qué? Porque ya no la asunción del empresario no es entre el día 4 y el día 15, sino que es entre el día 4 y el día 8, ¿vale? Entonces es a partir del 9º día, ¿vale?, cuando ya asume la entidad gestora el pago de la prestación, ¿vale? Además, aquí, en el caso del sistema especial de empleados de hogar, no hay pago delegado, sino que se hace de forma directa. Entonces, bueno, pues metemos una variable más, que es el sistema especial de este sistema especial del régimen general, y cambian un poco las reglas del juego porque no hay pago delegado, sino que pasamos a pago directo en todo caso, y además este régimen de responsabilidad de la obligación del empresario no se da entre el día 4 y el día 15, sino que se da entre el día 4 y el día 8. Por tanto, como me está diciendo que el día repercusión va a tener, pues la repercusión, en función a lo que te ofrezca en las opciones, no me he entretenido en ofrecer opciones porque creo que es más interesante desgranar todo el entramado teórico que implica esta prestación y comentarlo abiertamente a ceñirnos simplemente a 4 alternativas, ¿vale? Entonces aquí, ¿qué repercusión va a tener? Pues va a tener, por un lado, que no aplica pago delegado, sino que aplica pago directo. Aquí tampoco aplicaba pago delegado en ese momento concreto, ¿vale? Y la otra implicación que va a tener, la otra repercusión va a ser que la asunción, el responsable del pago, ya es la entidad gestora porque estamos en el día 10 y no sería el empresario porque el empresario en el sistema especial solamente lo abona entre el día 4 y el día 8, ¿vale? Bien, pues seguimos a la pregunta número 6. Aquí ya se endurece un poquito, aquí ya hay que coger lápiz y hacer cuentas. Nos pregunta por el coste del subsidio que asume Plaza Asegurada SL. Es decir, nos está preguntando cuánto asume el empresario, ¿vale? Pues si yo me voy aquí, hemos visto que la responsabilidad del pago es hasta el día 15. El típico error que es multiplicar 15 días por el 60%. Si tú multiplicas 15 días por el 60%, te va a dar una cuantía que seguramente te las ofrezcan las alternativas, pero sería
erróneo. ¿Cuál sería lo correcto? Pues lo correcto es multiplicar 12 días por estos 36 euros al día, lo cual da 432 euros. ¿Por qué eso es lo correcto? Porque hemos visto que en los 3 primeros días no se cobra nada. Entonces, cuando tú no vas concatenando muchas preguntas de incapacidad temporal, sino que solamente es una aislada en todo el supuesto práctico, lo normal es que se te pueda escapar esta resta o no tener en consideración estos 3 días de subsidio. A ti se te viene la luz de aquí van a pillar, porque me está preguntando solamente por la obligación del empresario, y como tienes en mente, y es muy traicionero el cerebro, de que es hasta el día 15, tiendes a multiplicar por 15, pero hay que multiplicar por 12, ¿vale? Aquí porque el subsidio de IT es más prolongado, más allá del día 15. Si el subsidio se hubiera detenido en el día 12, son aún menos días, ¿vale? Ten en cuenta siempre eso, que el papel, si lo tienes dibujado, vas a tener claro que estos 3 primeros días, por eso yo los tacho, no computan en el caso, insisto, del supuesto que es una contingencia común. Insisto, ve parando el vídeo antes de que yo diga la respuesta para ponerte a prueba y confirmar que tienes un dominio férreo sobre esta prestación. La pregunta 7 está más o menos relacionada con la anterior. Nos dice cuál va a ser el subsidio en régimen de pago delegado. Esta pregunta implica bastantes cuentas. Vamos, bastantes cuentas. Son 3 cuentas, hay que hacer 2 multiplicaciones y una suma. ¿Por qué? Porque el subsidio en régimen de pago delegado, si te fijas, mezcla las cuantías del 60% y la del 75%. Aquí se ve mejor. El pago delegado empieza, como hemos visto, en el día 16, pues va a haber 5 días al 60% y va a haber 6 días al 75%. Y me vas a decir, ¿y por qué 5 días? Si del 16 al 20 van 4. Pues cuenta y te darás cuenta que son 5, porque el 16 hay que contabilizarlo y el 20 también. Volvemos a lo mismo. No se trata de cuántos hay en ese intervalo, sino de cuántos son. Si cuentas con los dedos, 16, 17, 18, 19 y 20, ¿vale? Entonces, es muy importante que si lo tienes escrito y tú sabes que el día 16 es el día 25 de noviembre, pues 1, 2, 3, 4 y 5, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es muy importante que lo escribas en incapacidad temporal, porque te aseguro que si no, es probable que te equivoques. Ojalá que no, pero yo creo que con el papel te puede dar buena cuenta de posibles errores que puedas cometer. Por tanto, como me están diciendo que cuál es el coste en régimen de pago delegado, yo tendré que multiplicar 5 días por 36, cuyo resultado da 180, y añadirle pues estos otros 6 días, 1, 2 y aquí otros 4, 6, en al 75%, que son 45. 6 días por 45 da 270, 270 más 180, 450 euros sería la respuesta, ¿vale? Entonces, bueno, pues si te das cuenta es una pregunta de un poquito más de nivel, porque ya mezclamos los porcentajes, tienes que controlar cuándo empieza y cuándo no el pago delegado y no tienes que haberte equivocado a la hora de elegir la base de cotización que hay que tomar de referencia, ¿vale? Entonces, bueno, pues cada vez se van aplicando, si te vas dando cuenta, más conceptos. Con todo, no creo que sea una pregunta difícil. Sí, de un poquito más de nivel, pero no es difícil. Y por eso te la voy cada vez endureciendo en este pequeño vídeo para que la tengas clara, ¿vale? Nos pregunta la 8. Si el empresario incumple con la obligación del pago delegado desde el día 18 de la baja médica del trabajador, ¿qué repercusión podría tener? Una pregunta de corte teórico. La ley nos dice que cuando hay incumplimiento por parte del empresario de su obligación, ¿vale? Lo que se pasa es al pago directo. No mezcle esta obligación, ¿vale?, que se da aquí en el pago delegado con la obligación que precede al pago delegado, ¿vale? Esta obligación es algo que por ley le corresponde, le compete, asume el empresario y es un pago que sí o sí le corresponde, ¿vale? Con indiferencia, con indistinción de que si no cumple, se aplicarán los correspondientes
trámites que apliquen, ¿vale? Pero lo que nos están diciendo que en el caso del pago delegado, es decir, no lo asume el empresario, pero tampoco se lo paga el trabajador, ¿qué sucede? Bueno, pues pasamos a pago directo, ¿vale? Bien, pregunta 9, ya estamos terminando. ¿Cuál es el importe de la prestación a costa de la entidad gestora? Vale. Para el vídeo, piénsalo, calcúlalo y seguimos. Pues el coste de la entidad gestora, si te das cuenta, es exactamente lo mismo que lo que nos han preguntado aquí. ¿Cuál será el coste en régimen de pago delegado? ¿Por qué? Porque el coste a costa de la entidad gestora justo entra en juego a partir del día 16 y es precisamente el importe que, aunque lo asume la entidad gestora, se hace por pago delegado y lo hace la empresa, ¿vale? Entonces es la misma pregunta desarrollada de forma distinta, ¿vale? No tiene ninguna dificultad. Por tanto, el resultado serían 450 euros. Bien, seguimos. 10. Si Plaza Asegurada SL tuviera las contingencias comunes con una mutua, nos decía antes que era el INS, ¿quién asume el pago el día 16 de la baja médica? ¿Bajo qué régimen de colaboración voluntaria o obligatoria aplica? Bien, aquí vamos, ya nos van liando un poquito más. Bien, lo que tenemos que tener claro es que si ahora nos están cambiando el paso y resulta que las contingencias comunes las tiene una mutua, ¿quién va a asumir el pago el día 16? Pues nos venimos aquí y el día 16 el esquema lo chiva de forma ineludible, la mutua. Lo asume la mutua. Pero me pregunta que en qué régimen de colaboración voluntaria o obligatoria aplica. Mucho cuidado, ¿vale? ¿Por qué? Porque una cosa es el pago voluntario, ¿vale? Perdón, el pago delegado, y otra cosa el régimen de colaboración. Aquí nos están intentando hacer el lío. Expliqué en un anterior vídeo que el régimen de colaboración que se establece en el artículo 102, colaboración de empresas de la Ley General de Seguridad Social, obedece a dos tipos de colaboraciones. La voluntaria, ¿vale? En la que solamente se puede asumir la IT por contingencias profesionales, ¿vale? No por contingencias comunes, y la asistencia, ¿vale? Sanitaria que derive de esas contingencias profesionales. Y por otro lado, este mismo artículo nos habla de la colaboración obligatoria, ¿vale? Que se puede establecer por parte del ministerio, pero aquí sí que me lo condiciona a la IT al completo, tanto por contingencias comunes como por contingencias profesionales. Si ves el vídeo de los tipos de colaboración y su vinculación con el pago delegado, te va a quedar mucho más claro esto que estoy explicando, ¿vale? Por no repetirme y resultar reiterativo, es por lo que no voy a ahondar mucho en esta cuestión, ¿vale? Pero siempre tienes que vincular que la colaboración obligatoria, porque así lo establece el artículo 102, ¿vale? De acuerdo de la Ley General de la Seguridad Social, tienes que vincular esa colaboración obligatoria al pago delegado, ¿vale? Nada tiene que ver con la colaboración voluntaria que lo hacen determinadas empresas, además empresas de calado, y que es, como su propio nombre indica, voluntaria, ¿vale? La otra, la que está vinculada al pago delegado, es una obligación, es una colaboración obligatoria, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con eso a la hora que te intenten confundir con los dos conceptos. Por último, terminamos con estas dos preguntas. Pensaba que el vídeo iba a quedar un poquito más breve, disculpad por la extensión. Nos dice la 11, ¿quién va a emitir el alta de Martín Losada? Esto está relacionado con esto que tengo aquí, ¿vale? Y es que hasta el día 365 las competencias son compartidas entre la entidad gestora y el servicio público de salud, ¿vale? Aquí lo tenéis como resumen. Y desde el día 365, que sabéis que se establece como el periodo inicial tope para que empiece esa prórroga posible de 180, aunque después sabemos que el tope no son esos 365 días, sino que se puede ampliar. La competencia es exclusiva del INS. Bueno, aquí es bastante sencillo porque en función a lo que nos digan las alternativas, ¿no? Pero como se trata de una baja médica que en total van a ser algo menos del mes, pues la competencia puede ser bien del INS o bien del SPS, ¿vale? Lo que sí tienes que saber es que si en estos primeros 365 días el INS se entromete, porque dé un alta, ya es solamente el INS el que podrá otorgar una nueva baja médica por la misma o similar patología
en los 180 días siguientes, que es lo que se denomina recaída, ¿vale? Entonces, bueno, sepamos que en este primer plazo el INS y el SPS comparten competencia, pero que el INS, en caso de emitir ese alta, ya es el único competente para una posible recaída, y en el caso del 365 días en adelante, las altas únicamente las va a poder emitir el INS porque ya el SPS no tiene competencia alguna. Así que, por tanto, aquí la respuesta podría ir de la mano tanto del INS como del SPS porque comparten en esos 365 días las competencias, ¿vale? Lo normal que sea el SPS, ¿vale? El INS te la puede dar si te citan a reconocimiento médico y finalmente considera que ese trabajador ya no debe estar de baja médica, pero en una baja normal lo habitual es que sea el SPS, pese a que el INS comparte esa competencia durante los primeros 365 días. Y aquí está, un poquito más de nivel, nos dice que si Martín tiene una baja médica en una nueva neumonía el 16 de diciembre, ¿vale? Fijaros que si me habla de neumonía, está evidenciando que se trata de una patología similar o idéntica a la previa, ¿vale? Y es el 16 de diciembre, cuando él había concluido el día 5, de acuerdo a lo que nos decía el enunciado, ¿vale? Pues el día 16, este lunes, resulta que inicia una nueva baja. ¿Cuánto cobrará el día 17? ¿Vale? Vale, aquí para el vídeo, piénsalo bien, porque el típico error es que digamos, ostras, pues de nuevo contingencia común, de nuevo 3 días sin cobrar, por tanto, día 16, 17 y 18, cero. Error, ¿vale? Si se trata de una recaída, se retoma la incapacidad anterior. Por tanto, donde tú la dejaras, si la dejaste aquí, pues ahí se retoma. A todos los efectos es como si la añadieras, ¿vale? Por tanto, no vuelve a aplicar este plazo de 3 días sin cobrar, sino que si ya estabas en este intervalo del 21 en adelante, ¿vale? Pues vas a empezar a cobrar directamente el 75%. El responsable va a seguir siendo el INS o la mutua, de acuerdo a cómo tengas cubierta la opción protectora de esta prestación. Y de nuevo, en este caso, aplicaría el pago delegado porque estamos más allá del día 16, ¿vale? Entonces, mucho cuidado con el tema de las recaídas, porque la recaída lo que se hace es retomar, ¿vale? Recaer, retomar en el punto en el que lo habías dejado. Esto es como una película en la que tú la paraste y ahora le vuelves a dar al play, ¿vale? Mientras sea considerado recaída y no una incapacidad temporal nueva, se retoma para todo, para la cuantía, para la responsabilidad del pago y para la delegación del pago en el punto en el que lo dejaste. Pues lo dejamos aquí, creo que es muy nutritivo los distintos escenarios por los que hemos pasado. Como siempre digo, toda la información, si te gustan estos contenidos, la tienes en destinofuncionario.es, en el correo electrónico info@destinofuncionario.es y en el teléfono que también podéis ver en la esquina superior derecha de la pantalla. El curso que se ofrece pues es para absolutamente el contenido completo de la parte específica de la oposición, dividido en 3 categorías. Próximamente haré un vídeo un poquito más compacto acerca de cuál es el enfoque con el que se afrontan estos materiales, pero todo está bastante en la línea de lo que veis en abierto en este canal de YouTube. Espero que te haya gustado el contenido porque hemos llegado a nuestro destino. Hasta luego, gracias.